Como cada año también, Iniciativa por Catalunya Verds Esquerra Unida entrega un premio. En este año, el premio Las Purna. Este año lo entregamos a Las Kelly, una plataforma que se ha creado en Lloret, que ya hacía falta precisamente, de trabajadoras de la hostelería. Y se le entrega por su trabajo en unir y visualizar a las trabajadoras de los hoteles, tanto de Lloret como de toda España, e incluso de las instituciones, implicándose en las condiciones laborables y en el mundo de la hostelería. Entrega el premio Ernest Cañadas, investigador social. Él también dirá algunas palabras. Muchas gracias. La verdad es que he hecho muchas cosas en mi vida, pero entregar un premio es la primera vez. Cada vez tenemos más contratos eventuales, más contratos a tiempo parcial, que lo que significan es que las trabajadoras acaban haciendo 2, 3 y 4 horas más de lo que les pone en su contrato. Un incremento de las externalizaciones, de trabajadoras que están con convenios que están por debajo del convenio de hostelería, que están trabajando con el convenio de limpieza, haciendo el mismo trabajo pero con salarios mucho peores. Y también trabajadoras que están en unas condiciones cada vez más degradadas. Y en este contexto es que nace Las Kellys. Las Kellys como plataforma en Facebook, como plataforma en Internet, creada hace ahora 8 meses, que nace aquí en Lloret, que es protagonizado y creado por las trabajadoras de Lloret, como un espacio para ponerse en contacto entre ellas, para compartir experiencias. Veo que están subiendo ahora un montón de Kellys, un montón de camareras de piso. Para ellas pido un gran aplauso, por favor. Y es en este espacio, primero a nivel de Internet, que sirve para romper la invisibilidad a la que estaban sometidas, sirve para compartir sus experiencias, pero no se quedan aquí en Lloret. Empiezan a sumarse trabajadoras de Mallorca, de Málaga, de Alicante, de Sevilla, de Madrid, del Ferrol. Empiezan a haber trabajadoras de toda España compartiendo experiencias. Y esto nace aquí en Lloret. Y nace en Lloret y ellas son las pioneras en este proceso. Y no solamente sirve para compartir experiencias y compartir esta indignación por sus condiciones de trabajo, sino que empieza a servir también para apoyarse, significa también para empezar a resistir juntas y compartir estas experiencias de luchas que poco a poco van surgiendo en muchos lugares. Digo que son pioneras en este espacio en Internet, pero también son pioneras en algo que puede ser aún más importante, que es ser pioneras en el encontrarse cara a cara, empezar a juntarse, y es lo que hicieron el martes pasado, juntándose un montón de trabajadoras de aquí de Lloret para compartir y hablar, como decía antes, sus cosas, y ahí es donde está el futuro, es en la organización de los trabajadores y las trabajadoras para defender sus condiciones de trabajo. No hay tribunos, solamente el pueblo, su pueblo, es el pueblo que se puede defender. Termino con esto entregando el premio a las Kellys, el premio La Espurna. Creo que nos deberían explicar también qué es la espurna, ¿verdad? Sí, es por lo visto es una piedra foguera que frotándola crea fuego. De aquí nacen las chispas. Claro, de aquí nacen las chispas donde sale este proceso de organización obrera, de trabajadoras y de trabajadores. Muchísimas gracias. Por favor, Eulalia. Buenas tardes a todos. Yo primero quiero dar las gracias, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que se nos reconozca y que se nos dé esta, bueno, puede ser una piedra, pero es muy importante para nosotras. Y la chispa, pues nunca mejor dicho, es la chispa que tenemos las mujeres de la limpieza. Porque aquí en Lloret todos sabemos, y cuando decimos las mujeres de la limpieza o las mujeres de hostelería, creo que todos sabemos a lo que nos referimos, sabemos lo que significa y sabemos lo que es. Lo que a partir de ahora creo que hay que empezar a sentirse un poco identificado con el trabajo de limpieza y pensar que no es solamente limpiar, sino que somos una parte muy importante del hotel, de la hostelería y de la economía de Lloret, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y que ya sabéis,
Estamos en Facebook y nos llamamos las Kellys precisamente porque somos las que limpiamos los hoteles. Gracias a todos. Bueno, nuestro segundo premio es para un hombre muy trabajador también. Se llama José Padilla, por su labor y por su trayectoria en su vida en defensa de los trabajadores y su militancia histórica en el PSUC e Iniciativa por Catalunya Verds Esquerra Unida. Entrega el premio Joan Mena, diputado de Izquierda Unida e Iniciativa por Catalunya, portavoz adjunto en el Parlamento de Cataluña. Padilla, también nos dirán unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo recordaba antes con Xavier que esta es la segunda vez que vengo aquí a la plaza de Germinal Ros. Para mí es un placer y un honor que Iniciativa y Esquerra Unida me haya invitado a estos dos actos, pero además es que recuerdo que vine el 14 de abril del año pasado a la inauguración de aquella placa de los republicanos y además al 1 de mayo de este 2015. Por lo tanto, he venido a las dos fechas donde nuestra tradición política se siente más empoderada, que es el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, y el 14 de abril como Día de la República. Por lo tanto, volver a agradecer a Iniciativa y Esquerra Unida de Lloret de Mar que me haya invitado, y si es a entregar un premio a un hombre histórico que representa esos valores mejor que nadie, que representa los valores de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y que evidencia también los valores del republicanismo, como es el compañero Padilla. Para mí es un gran honor que nuestra organización en Lloret de Mar me haya invitado. Para mí es un gran honor entregar este premio La Espurna, porque nos hace falta muchas espurnas, nos hacen falta muchas chispas. Padilla para mí es una de esas chispas que nos enciende, que enciende la lucha de clases, y para alguien que cada día intenta aprender, como soy yo, que cada día intenta pues construir un mundo mejor con las dificultades que tenemos, un referente histórico en el ámbito político y en el ámbito sindical como el compañero Padilla. Es un honor poder hacerle entrega de este premio en nombre de la gente de Iniciativa y Esquerra Unida de Lloret de Mar. Bien, yo creo que habrá bastantes personas como yo que se merecen esto tanto como yo, quizás más, pero ya que lo tengo, yo se lo agradezco a la organización, porque estoy convencido que esto ha sido discutido y será que me lo merezco. Ahora, yo quisiera tanto orgullo como me llevo por llevar esto, pero más sería lo que acaba de decir el compañero, que el día 24 tengamos a nuestro compañero Javier en el ayuntamiento, que eso es lo que nos daría completamente lo que tanto tiempo llevamos luchando y haciendo. Yo creo que hay un buen camino, hay unas buenas condiciones y me parece que algo bueno sacaremos de Lloret. Yo doy las gracias a mi organización y concretamente a nuestro secretario general. Y Javier, yo creo que me parece que hay también en Lloret gente que incluso el regalo me parece que hubiera merecido, a lo mejor como yo, pero en fin, me lo han dado a mí, yo lo agradezco con todo mi corazón y lo llevaré siempre. Y más en el día tan señalado, el único día que tenemos de fiesta los trabajadores, que es el 1 de mayo. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva!